Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y particularmente en la vida de una de las actrices más queridas y talentosas, Demet Özdemir. Sí, así como lo escuchan, Demet Özdemir. Hoy vamos a profundizar en sus recientes declaraciones y reflexiones sobre la maternidad. Últimamente hemos visto a Demet en diferentes entrevistas y apariciones públicas, donde ha tocado el tema de formar una familia. Y créanme, lo que ha dicho ha resonado con muchísima gente. No solo con sus fans, sino con mujeres y hombres que admiran su honestidad y su valentía para hablar abiertamente sobre sus deseos y expectativas. Antes de que sigamos, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre sus celebridades turcas favoritas, noticias de telenovelas, entrevistas exclusivas y muchísimas cosas más. Siempre tenemos algo nuevo y emocionante para compartir. Así que suscríbanse ya mismo. Bueno, volviendo al tema principal, prepárense porque vamos a sumergirnos en el universo de Demet Özdemir y explorar este capítulo tan personal y significativo de su vida. Vamos a analizar sus palabras, a entender sus motivaciones y, sobre todo, a celebrar su autenticidad. Demet Özdemir, como saben, es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, carisma y belleza. Desde sus inicios en la danza hasta sus papeles protagónicos en exitosas series de televisión como Erkencikus, Pájaro Madrugador, y Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, Demet ha demostrado ser una artista versátil y con una gran capacidad para conectar con el público. Su evolución como actriz ha sido notoria, pasando de roles más ligeros y cómicos a personajes complejos y dramáticos, mostrando una amplitud de registros que la consolidan como una de las figuras más importantes de la televisión turca. Pero más allá de su carrera profesional, Demet también es una persona con sueños, aspiraciones y, por supuesto, el deseo de formar una familia. Y es precisamente este deseo el que ha cobrado especial relevancia en los últimos meses. En varias entrevistas, Demet ha hablado abiertamente sobre su anhelo de ser madre, un tema que, como sabemos, es muy personal y delicado. Este nivel de apertura es algo que sus fans valoran enormemente, ya que la sienten más cercana y real, más allá del brillo y el glamour de la fama. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha dicho Demet? ¿Cómo ha expresado este deseo? ¿Y cuáles son las implicaciones de estas declaraciones? Bueno, vamos a desglosarlo todo. Y lo haremos no solo basándonos en las citas textuales que hemos podido recopilar de sus entrevistas, sino también analizando el contexto en el que fueron dichas, su lenguaje corporal y, por supuesto, la reacción del público y los medios. En una entrevista reciente, Demet habló sobre la importancia de la familia en su vida y cómo siempre ha soñado con tener hijos. Para mí, la familia es lo más importante, dijo. Siempre he querido ser madre y tener mi propia familia. Es algo que está en mi corazón. Esta frase, aunque concisa, encierra un universo de emociones y aspiraciones. No es simplemente una declaración casual, sino una confesión profunda que revela una parte esencial de su ser. Estas palabras, aunque sencillas, reflejan un sentimiento profundo y sincero. Demet no está hablando de algo superficial, sino de un deseo arraigado en su ser. Y es precisamente esa honestidad lo que la hace tan cercana y relatable para sus fans. No se trata de un discurso preparado o una respuesta políticamente correcta, sino de una manifestación genuina de sus sentimientos. Pero, por supuesto, el camino hacia la maternidad no siempre es fácil. Demet también ha reconocido los desafíos y las incertidumbres que conlleva este proceso. Sé que no es fácil, dijo. Pero estoy dispuesta a enfrentar los desafíos que vengan. Creo que el amor de una madre es algo muy poderoso y estoy preparada para dar todo mi amor a mis hijos. Esta declaración resuena con muchas mujeres que han pasado o están considerando pasar por la maternidad, ya que reconoce las dificultades que conlleva, pero también el inmenso amor y la satisfacción que puede brindar. Esta declaración es importante porque muestra la madurez y la responsabilidad con la que Demet aborda este tema. No se trata de un capricho, sino de una decisión consciente y bien pensada. Ella entiende que la maternidad implica sacrificios y compromisos, pero está dispuesta a asumirlos con valentía y determinación. Esta actitud es admirable, especialmente en una sociedad que a menudo idealiza la maternidad sin reconocer plenamente sus complejidades. Además, Demet también ha hablado sobre la importancia de encontrar el momento adecuado para formar una familia.
Ella es consciente de que su carrera profesional es muy exigente y que requiere mucha dedicación. Por lo tanto, quiere asegurarse de que, cuando llegue el momento, pueda dedicarle a sus hijos el tiempo y la atención que se merecen. Esta reflexión es particularmente relevante en el contexto actual, donde muchas mujeres luchan por equilibrar sus aspiraciones profesionales con sus deseos de formar una familia. Quiero estar presente en la vida de mis hijos, dijo. Quiero verlos crecer, acompañarlos en sus logros y apoyarlos en sus desafíos. No quiero perderme ningún momento importante. Estas palabras transmiten un profundo deseo de conexión y compromiso con sus futuros hijos. No se trata simplemente de tener hijos, sino de ser una madre presente y activa en sus vidas. Esta reflexión es muy valiosa porque demuestra que Demet no solo piensa en sí misma, sino también en el bienestar de sus futuros hijos. Ella entiende que la maternidad no es solo un deseo personal, sino también una responsabilidad hacia otra persona. Este enfoque centrado en el niño es un ejemplo para muchas mujeres que están considerando la maternidad. Ahora bien, es importante señalar que las declaraciones de Demet sobre la maternidad han generado una gran controversia en los medios de comunicación y en las redes sociales. Algunos la han criticado por hablar abiertamente sobre este tema, argumentando que es algo demasiado personal y que debería mantenerlo en privado. Otros, en cambio, la han elogiado por su valentía y su honestidad. Esta polarización refleja las diferentes perspectivas que existen en la sociedad sobre la maternidad y el papel de las mujeres en la vida pública. Personalmente creo que es admirable que Demet haya decidido compartir este aspecto de su vida con el público. Ella no está obligada a hacerlo, pero lo hace porque sabe que sus palabras pueden resonar con otras mujeres que también tienen el deseo de ser madres. Y al hacerlo está contribuyendo a normalizar la conversación sobre la maternidad y a romper con los tabúes que aún existen en torno a este tema. Al hablar abiertamente sobre sus deseos y preocupaciones, Demet está ayudando a crear un espacio más abierto y comprensivo para las mujeres que están considerando la maternidad. Además, es importante recordar que Demet es una figura pública y que su vida está constantemente bajo el escrutinio de los medios de comunicación. Por lo tanto, es inevitable que sus declaraciones sobre la maternidad generen interés y debate. Pero lo importante es que ella se mantenga fiel a sí misma y que no se deje influenciar por las opiniones de los demás. Esta capacidad para mantenerse auténtica en medio de la fama y la atención mediática es una de las cualidades que la hacen tan querida por sus fans. En última instancia, la decisión de ser madre es algo muy personal y que solo le compete a Demet. Ella es la única que puede decidir cuándo y cómo quiere formar una familia. Y nosotros, como sus fans, debemos respetar su decisión y apoyarla en lo que necesite. Este respeto por la autonomía de Demet es fundamental para crear una comunidad de fans positiva y solidaria. Demet Özdemir es una mujer talentosa, inteligente y valiente. Y estoy segura de que, sea cual sea su decisión sobre la maternidad, será la correcta para ella. Le deseo lo mejor en este camino y estoy segura de que seguirá cosechando éxitos tanto en su vida personal como profesional. Su capacidad para equilibrar su carrera con sus aspiraciones personales es un ejemplo para muchas mujeres. Y hablando de futuro, es importante recordar que Demet tiene muchos proyectos en puerta. Está trabajando en nuevas series de televisión, películas y otros proyectos que seguramente nos sorprenderán. Así que estén atentos porque seguramente tendremos muchas más noticias sobre ella en el futuro. Su dedicación y pasión por su trabajo son evidentes en cada uno de sus proyectos. Y hablando de noticias, no se olviden de seguirme en mis redes sociales donde comparto las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Siempre estoy compartiendo fotos, vídeos y noticias exclusivas. Allí podrán encontrar análisis más profundos, entrevistas traducidas y contenido adicional que complementa los vídeos de este canal. Para concluir, hemos explorado las recientes declaraciones de Demet Özdemir sobre su deseo de ser madre, analizando sus palabras, entendiendo sus motivaciones y celebrando su autenticidad. Vimos cómo Demet ha hablado abiertamente sobre la importancia de la familia en su vida y cómo siempre ha soñado con tener hijos. También reconocimos los desafíos e incertidumbres que conlleva este proceso, y admiramos su madurez y responsabilidad al abordar el tema. En definitiva, Demet Özdemir nos ha regalado una ventana a su lado más personal y humano. Al hacerlo, ha generado una conversación importante sobre la maternidad y el papel de las mujeres en la sociedad. Pero más allá de las declaraciones específicas de Demet, también es importante considerar el contexto cultural en el que se produce. Estas reflexiones.
En Turquía, como en muchas otras sociedades, la maternidad sigue siendo vista como un rol fundamental para las mujeres. Sin embargo, también hay un creciente reconocimiento de la importancia de la autonomía femenina y el derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones sobre su vida personal y profesional. En este sentido, las declaraciones de Demet Özdemir pueden ser vistas como un reflejo de esta tensión entre las expectativas tradicionales y las aspiraciones modernas. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir con ustedes estas noticias y reflexiones sobre sus celebridades turcas favoritas. Y espero que este análisis les haya ayudado a comprender mejor las complejidades de la maternidad y el valor de la autenticidad en la vida pública. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Realmente lo aprecio. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir sus opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan de las declaraciones de Demet? ¿Están de acuerdo con ella? ¿Les gustaría verla convertida en madre? Quiero saber sus opiniones. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y ahora el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de asegurarte de que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Denle like, compartan y suscríbanse. Al hacerlo estarán contribuyendo a crear una comunidad de fans más grande y activa. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, la vida es un viaje y lo importante es disfrutar del camino. Hasta la próxima.